Hola Arduinos, Arduinos Comunidad Electrónica en general, mi nombre es Julián Anaya, los saludo, espero que todos se encuentren perfectamente bien en esta ocasión. Antes de empezar quiero decirles que estoy bastante emocionado porque en este preciso momento que estoy grabando el video estamos a menos de 10 suscriptores de poder cumplir la tan esperada meta de los 10,000. Sinceramente estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, pero la melancolía la vamos a dejar para cuando cumplamos esta meta, que espero que cuando ya salga este contenido la hayamos cumplido y poder hacer un video especial por este motivo para que estén al pendiente. Así que por lo pronto a lo que vinimos, y como ya se pudieron dar cuenta en el título de este video, les traigo un tema bastante interesante y que muchos me han solicitado, el cual es el manejo de potencia utilizando las tarjetas de Arduino o de cualquier otro microcontrolador. Así que si les interesa saber y aplicar esta técnica que les voy a mostrar de manera correcta para sus proyectos, los invito a que se queden hasta el final de este video. Y como siempre, si aún no forman parte de esta gran comunidad, los invito también a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de mi contenido, ya que esto apenas comienza. Así que no lo más y vamos a darle. Bien, vámonos directamente al tema. El dispositivo que voy a utilizar para controlar potencia en electrónica, aclarando ya que de potencias a potencias, es el transistor, específicamente tipo NPN, y el modelo es el PN2222A, uno de los más comunes y con mayor disponibilidad en el mercado, además de que sus características técnicas son ideales para cualquier o prácticamente cualquier tipo de aplicación. Aclaro que también hay de tipo PNP, pero en esta ocasión me voy a enfocar solamente en el funcionamiento de esto, ya que el tema puede ser algo complejo si se nos pasa algunos de los datos que aquí les voy a explicar de manera muy detallada. Hay algunos otros modelos de este mismo tipo, pero el funcionamiento prácticamente es el mismo siempre y cuando sea de tipo NPN, aclarando nuevamente. No voy a entrar mucho en teoría, ya que estos dispositivos podríamos hacer todo un curso sobre estos, ya que se utilizan prácticamente en cualquier componente de electrónica, donde podemos encontrar desde decenas hasta miles o millones, sin exagerar, de estos dispositivos en sus circuitos. El circuito que aquí estamos observando es el que se utiliza para poder utilizar este dispositivo como interruptor, es decir, un control on-off. En este caso lo vamos a activar a través de un microcontrolador, del pin de un microcontrolador, o si hay tiempo también se los quiero mostrar con un push button con otras características para que les quede mucho más claro. Entonces aquí, pero básicamente se trata de un pin de el Arduino que lo voy a conectar en el pin D3, que ahorita lo van a ver en funcionamiento. Entonces lo que voy a controlar es este dispositivo que pueden observar aquí, que el cual es un extractor o un abanico, como lo quieran ver, el cual tiene un consumo de 0.75 amperes. No sé si alcanzan a ver ahí lo voy a poner, es 0, es decir 750 miliamperes a un voltaje de 24 voltios, lo cual en electrónica, como se lo voy a mencionar, ya es considerado como potencia. Entonces lo vamos a utilizar o lo vamos a encender a través del pin, como ya se los estoy mencionando. Puntos importantes a tomar en cuenta al momento de hacer esto que les estoy mencionando. La clave es en encontrar, el valor de la resistencia que vamos a conectar a la base de lo que es el transistor. Si lo estamos viendo de esta forma como lo estoy indicando aquí, el pin del medio es la base, el otro pin del extremo a mi izquierda es el emisor y a mi derecha es el colector, tal cual como lo están viendo. Y al colector vamos a conectar el negativo de lo que sería el extractor que acaban de ver, y el otro extremo iría directamente, el negativo, perdón, aquí me equivoqué, el positivo iría a los 24 voltios directamente. Y aquí aclaro que sería el negativo que conectaríamos del extractor a lo que sería el colector, aquí donde están viendo. Y al momento de que apliquemos una pequeña corriente en lo que es la base, cumplirá su función como interruptor y cerrará el circuito, dejando pasar la corriente tal cual como lo están viendo, como lo indico con esta flecha. Solamente que
un voltaje de 24 voltios, una corriente de 750 mA, como ya se los indiqué. Aclaro que en esta ocasión estaré forzando a la capacidad máxima, por llamarlo así, de este transistor. No es lo más ideal, pero lo hago de esta forma para que vean la capacidad o el nivel de potencia que podríamos alcanzar con estos dispositivos utilizándolos de esta manera, ya que dice en sus especificaciones técnicas que este transistor puede trabajar hasta con 1 ampere, pero es decir, hasta 1 ampere alcanza, pero no puede trabajar siempre con un flujo de corriente de 1 ampere, sino que el máximo recomendable a un trabajo constante es de 600 miliamperes. Y sinceramente yo les recomiendo que utilicen, o que si van a trabajar de esta manera con algún actuador, que se aseguren que consuma menos de 500 miliamperes y a un voltaje de 12 voltios. El voltaje va a depender, como se los menciono, de las características técnicas. Este puede soportar hasta 75 voltios en corriente directa, pero lo que es el manejo de potencia tiene mucho que ver, me refiero a los watts. Y en esta ocasión lo voy a estar exigiendo. Puede que la temperatura de este aumente considerablemente, pero no es lo más ideal, se los vuelvo a aclarar. Entonces, puntos importantes para poder determinar, o qué es lo que tenemos que hacer para poder determinar la resistencia de la base. Pues una de las datos importantes o claves para esto que les estoy mencionando dentro de las características técnicas o el datasheet de este transistor es el dato de lo que es el valor beta, que conocemos normalmente de un transistor, o también lo podemos encontrar como HFE, que no es más que la ganancia que vamos a tener respecto a la corriente que puede o que circula en la base y puede circular entre el colector y el emisor, lo que sería prácticamente el dato multiplica o es proporcional a lo que sería por la corriente del colector y el emisor, como se los estoy mencionando. El dato, según su datasheet, es de 35 a 40 como ganancia. Para no confundirlos, esta es la ganancia del transistor y es así como se le conoce, pero técnicamente lo van a encontrar ya sea como valor beta o HFE. Entonces es de mínimo 35 y máximo 40. Yo les recomiendo siempre trabajar o tomar el dato mínimo, por lo que vamos a basarnos en este caso con lo que es el 35, ya que se trata de usar o de forzar lo menos posible al transistor, al microcontrolador, perdón. Todo esto es para poder usar o que el pin del microcontrolador no exija tanta corriente a este, para no dañarlo y para que este no se esté apagando y protegiendo, ya que obviamente es imposible controlar un dispositivo directamente de un pin de este tipo como el que les estoy mostrando. Entonces ya tenemos este dato. Lo siguiente que tenemos que hacer o vamos a necesitar es esta fórmula, la cual hace referencia a lo que les estaba explicando ahorita respecto a la ganancia, la cual dice que la intensidad en el colector es igual al valor beta o HFE, como se los indico, por lo que es la intensidad de la base. Prácticamente explica lo que les estaba diciendo ahorita. Despejamos porque podemos saberlo. El dato que conocemos aquí es la intensidad en el colector. ¿Cuál va a ser la intensidad del colector? Pues el consumo del extractor que les acabo de mostrar. Así que vamos a buscar o vamos a intentar obtener la intensidad en la base para así poder hacer un cálculo de lo que es de su resistencia, que es a lo que queremos llegar. Entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera: intensidad en la base es igual a intensidad en el colector por valor beta. Despejando, utilizando, vámonos ya lo que es a la operación, que sería intensidad en la base. Recuerden que la intensidad del colector son 0.75 amperes y lo vamos a dividir entre el dato que
Si recuerdan, les dije que tomaríamos el 35. Pueden tomar el 40, va a funcionar perfecto, pero como se los mencioné, lo ideal, hoy les recomiendo que hagan el valor mínimo. De este resultado vamos a obtener 0.75 entre 35 es igual a 0.0214, que serían amperes. Es decir, la intensidad en la base sería de 0.0214 amperes, que aproximadamente son, vamos a dejarlo aquí, vamos a aclararlo para que quede un poco más, 21.4 miliamperes. Esta es la corriente que necesitamos en la base, es la corriente que tiene que fluir por aquí para poder hacer que el transistor active de manera correcta lo que sería el extractor. Entonces ya tenemos el dato de la intensidad en la base. Ahora, utilizando la ley de Ohm, que dice que la resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Disculpen un poco mi letra, la verdad nunca he tenido una letra, pero espero se alcance a entender. Entonces, voltaje, el voltaje es el que vamos a utilizar, el que va a llegar aquí. Si recuerdan o deben de saber, el voltaje de operación de una tarjeta Arduino Uno, por ejemplo, y de la mayoría es de 5 voltios. Entonces nuestro voltaje va a ser 5 voltios menos. Porque menos, aquí no se confunden y es un punto a aclarar. Vamos a hacer una resta porque de lo que es de la base al emisor, esto que está aquí tenemos una caída de voltaje por el funcionamiento de lo que es el transistor de 0.7 voltios, por lo que no vamos a tomar en cuenta o para el cálculo vamos a restar este valor. Esto es voltaje, tanto los 5 como los 0.7 voltios. Entonces esto lo vamos a dividir entre la intensidad, que como ya supimos o como ya encontramos sería de 21.4 miliamperes. Vamos a seguir haciendo la operación aquí está en voltaje, vamos a tomar el valor de lo que es en amperaje, pero prácticamente es lo mismo para que no se confundan. 0.214. Entonces el resultado de esta resta es de 4.3, para ser más claro aquí. Entonces dividimos entre este mismo dato. Entonces esto es amperaje y esto es voltaje. Bien, el resultado de esta operación nos dice que la resistencia que ocupamos en la base es de 200.93 ohms. Esta es nuestra resistencia ideal para poder dejar que el transistor deje pasar la corriente que necesita el extractor o el abanico que les acabo de mostrar. Y esto lo van a aplicar con cualquier otro dispositivo que quieran controlar aquí. Aquí claramente se los indico. En este caso lo tengo en el diagrama, determinado como carga. Todo este mismo cálculo lo van a hacer para eso. Aquí aclarando la resistencia, obviamente tenemos que irnos a la más cercana del valor comercial, en este caso 220 ohms. Si por alguna razón se topan con un cálculo en el cual tienen la misma diferencia tanto para arriba como para abajo de un valor comercial, yo les recomiendo siempre que se vayan hacia la más cercana hacia arriba, ya que lo que estamos buscando aquí es poder reducir lo mayor posible el consumo de corriente de un pin en un microcontrolador. Entonces esta es la resistencia que voy a colocar en esta parte para poder accionar el extractor a través de un microcontrolador. Con esto tendríamos un consumo, o el pin de microcontrolador proporcionaría 21.4 miliamperes. Entonces sabemos que lo más que puede proporcionar un microcontrolador, en este caso de un Arduino Uno, el Atmega 328P, es de 20 a 25 miliamperes, por lo que prácticamente no vamos a tener ningún problema por eso. Es como si estuviéramos
energizando o activando un LED. Si se dan cuenta es prácticamente lo mismo. Rápidamente aquí les voy a hacer una aclaración, vamos a hacer otro cálculo. Tomando en cuenta todo esto, vamos a utilizar ahora como si estuviéramos utilizando un microcontrolador con 3.3 voltios. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a volver a repetir desde aquí todo este cálculo, solamente para que sea un poco más específico todo este tema. Entonces, resistencia es igual a voltaje entre intensidad, como lo están observando aquí. En esta ocasión voy a utilizar 3.3 voltios menos 0.7. Lo dividimos entre lo que es la misma corriente que necesita, ya que será el mismo dispositivo el que vamos a controlar, 0.0214 amperes. Esto es voltaje y esto es ampere. Entonces hacemos esta resta, todo esto lo hago para que sea un poco más específico y más claro, y lo dividimos entre 0.214 amperes. El resultado de esto es 121.49 ohms. Esta es la resistencia ideal si estamos utilizando un microcontrolador de 3.3 voltios en su voltaje de operación, lo que hace que también tengamos que ajustarnos a lo que sería la resistencia más cercana comercial. En este caso, como se los recomendé, es que nos fuéramos a la más cercana hacia arriba, pero si se dan cuenta, la más cercana hacia 220 ohmios. Y para poder tener una variación en lo que sería la práctica que les voy a mostrar ahorita, vamos a utilizar la que está más cerca hacia abajo, que es de 100 ohms. Entonces esta sería la resistencia que utilizaríamos para trabajar este circuito con un voltaje de operación de 3.3 voltios. Siempre hay que considerar la corriente máxima que proporciona los pines que estén de la tarjeta o del microcontrolador que estemos utilizando para esta aplicación. Así que ahora lo que sigue es implementar este circuito, así que acompáñenme. Bien, aquí ya tengo todo listo para comprobarles el funcionamiento del circuito que les acabo de mostrar, ya que como siempre se los menciono, en la teoría y la práctica hay una gran distancia. El código ya no alcanzo a mostrárselos por cuestión de tiempo, pero es muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es leer la entrada digital de este pulsador para que al momento de que yo lo presione, este active la salida del pin digital número 3, que a su vez hará la función que les mostré en el transistor y activará el extractor de potencia. Ya tengo aquí la fuente de 24 voltios conectada. Por lógica, obviamente deben de saber que los negativos de ambas fuentes están en común. El positivo obviamente no. 5 voltios tengo para lo que es el voltaje de control, tanto para alimentar la tarjeta o el microcontrolador, y todo lo que es nuestro VCC. Bien, antes de mostrarles el funcionamiento, tengo algunos puntos que aclararles que se me pasaron, sobre todo en la resistencia, que aquí tengo indicada y subrayada de una manera especial, ya que esta no se necesita o no interviene o afecta todo lo que les mostré en el funcionamiento que van a ver, pero se agrega para poder evitar ruido al momento de estar trabajando con estos dispositivos. Y de esta manera, tal vez en este nunca vamos a ver o nunca nos va a pasar de que se active por ruido o solo, porque este dispositivo necesita de bastante corriente para poder funcionar, y sobre todo la potencia que tiene este es considerable, así que no lo vamos a notar. Pero si estamos utilizando para poder encender 5 LEDs en una sola tira, o a cualquier otro dispositivo de 200 mA, de 50 mA, que aún así es lo recomendable, y es por lo que más se utilizan este tipo de circuitos cuando hay dispositivos que consumen 50, 100 mA. No es necesario, la verdad, utilizar un relevador para este tipo de consumos, pero si no ponemos esta resistencia, puede que se nos activen esos pequeños o esos dispositivos que consumen poca corriente y tenemos mucha ruido en el sistema. Esto me ha pasado mucho cuando utilizo relevadores, que estos normalmente consumen 20, 30 amperes, 50 amperes algunos relevadores. Entonces, si no pongo esta resistencia de protección, se activa o siempre están activados. Entonces es
importante que tomen en cuenta este dato o si alguna vez están teniendo problemas de este tipo, implementen una resistencia. ¿Qué valor de resistencia es la que va a ir aquí? Eso la va a determinar también el valor de esta resistencia. Yo les recomiendo como mínimo un valor de 10 veces más grande al que obtengan o al que pongan en la base. Es decir, para este caso yo recomiendo una de 2.2K y para esta de 1K, como mínimo. Si pueden poner una más grande, háganlo, pero como mínimo que sea 10 veces más grande. Es la que les estoy mencionando, es la que implementé en este circuito. Entonces, ya una vez aclarado todo esto, vamos a implementar o vamos a comprobar el funcionamiento. Se lo voy a mencionar. Aquí está el circuito para lo que es con el control con el microcontrolador y para lo que es el control con 3.3 voltios de operación directamente utilizando un push button, porque como ya se los he explicado muchas veces, el voltaje de operación de este microcontrolador es de 5 voltios. Los 3.3 los estoy agarrando del mismo voltaje de salida que ofrece esta tarjeta de Arduino Uno y la estoy conectando al push button, y del push button la voy a pasar hacia lo que es la resistencia 100 ohms hacia la base del transistor. Ahorita tengo conectado el extractor, como pueden darse cuenta, al colector de lo que es el transistor para este circuito por el Arduino Uno. Entonces ahora sí, ya está todo energizado y voy a poner esta pluma aquí para que vean cuando el extractor se encienda, aunque van a escuchar el ruido porque la verdad que es bastante potente para que comprenden el funcionamiento. Como pueden notar, estoy encendiendo el extractor de potencia, que la verdad, si se pueden dar cuenta, es bastante fuerte. Entonces puedo sentir que el transistor no está caliente, pero podría aumentar su temperatura, por lo que ya les mencioné. Lo aplastamos de nuevo y se apaga sin ningún problema. Como pueden darse cuenta, está bastante estable. No hay esas intervenciones o ese ruido que les menciono que pueda estar activando al extractor. Lo activo una vez más y funciona sin ningún problema, como lo están observando. Así que para que vean, pongo la pluma y cómo la mueve. La verdad, este extractor es bastante potente. Ahora lo que voy a hacer es cambiarlo a lo que sería el colector del otro transistor. Es exactamente el mismo modelo, solamente que con la variación del voltaje de operación que ya les mostré, para que nos quede mucho más claro este tema y vean que también con voltajes de operación de 3.3 voltios podemos hacer este manejo. Y lo vamos a activar. Recuerden que aquí lo tengo que mantener presionado porque no es a través de una señal como lo hicimos con el microcontrolador. Aquí suelto y se apaga porque lo estoy usando directamente a través de un push button. Igual siento que aumento un poco, no está realmente una temperatura considerable el transistor. De igual forma, cuando se utilizan, por eso es que a veces vemos en algunos proyectos, en algunas tarjetas electrónicas, algunos transistores con disipadores de calor para poder manejar todo esto de manera correcta, porque si no reducimos el tiempo de vida de estos dispositivos, ya que como se los he estado mencionando prácticamente durante todo este tema, lo estamos exigiendo en este caso al máximo, pero de esta forma funciona también sin ningún problema. Aquí lo vamos a volver a activar y vemos cómo movemos la pluma. De hecho, es muy recomendable utilizar este tipo de circuitos o este método al momento de utilizar o trabajar con microcontroladores que tienen un voltaje de operación de 3.3 voltios. Últimamente, como se lo mencioné en uno de mis videos, las nuevas tarjetas de desarrollo están tomando en cuenta este voltaje como su referencia de operación, es decir, que sus salidas digitales son de 3.3 voltios y cada vez están reduciendo más la cantidad de corriente que pueden proporcionar estos pines. Algunos de los nuevos modelos, como la familia MKR, proporcionan solamente 7 mA como máximo en cada uno de sus pines, por lo que es imposible poder controlar dispositivos, ni siquiera tal vez un LED de los normales, ya que necesitamos alrededor de entre 10 o 15 mA para que este funcione de manera correcta. En pocas palabras, el circuito debemos implementarlo en todas nuestras salidas digitales, trabajando con microcontroladores independientemente el que sea. Ok, arduineras, comunidad electrónica en general, sería todo este video. Como siempre, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les aporte, ya que es el fin de lo que aquí hacemos. En esta ocasión, antes de despedirme, quiero darles la bienvenida
a los nuevos miembros de esta comunidad. Ellos son Jorge Luis Cardona y Arturo Medina Puente. Sinceramente, gracias por confiar en mí, pero sobre todo en esta nueva pero gran comunidad que está formada por cada uno de ustedes. No se vayan sin dejarme un like, un comentario con cualquier duda, sugerencia o crítica. Aquí todo suma. Hasta la próxima.